A ver, digan todo fuerte, con voz audible, creyendo que Dios nos va a hablar. A ver, todos. Esta es mi Biblia. Soy todo lo que dice que soy. Tengo todo lo que dice que tengo. Puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Nunca jamás seré igual. Nunca, nunca, nunca. Amén, amén. Evangelio de San Juan, en el capítulo número 14, por favor. Evangelio de San Juan, capítulo número 14. Gloria al Señor. Vamos a leer desde el versículo número 1 hasta el versículo número 6. Cuando lo tengan listo, me dicen un fuerte, poderoso y enérgico amén. Gloria al Señor. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Les dice Jesús: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis dónde voy y sabéis el camino. Entonces le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Y Jesús le dijo, todo fuerte: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta es palabra de Dios, hermanos. Pongan la mano en la Biblia y digan: todas las promesas de este libro santo son mías. Yo las hago mías. Amén. Siéntense, por favor. A lo largo de la historia de la humanidad, el hombre siempre se ha hecho grandes interrogantes a las cuales ha buscado vehementemente una respuesta a esas interrogantes de la vida. Por ejemplo, nos hemos preguntado: ¿quién soy? ¿Qué es el hombre? ¿De dónde viene? ¿Hacia dónde va? Las tres preguntas existencialistas más importantes: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y para dónde voy? Hay otras preguntas de orden un poco quizás más teológicas, como por ejemplo: ¿de dónde viene todo lo que existe? ¿Será que todo esto, el planeta Tierra, toda la Vía Láctea y el orden de la gravedad que se mantiene en la Tierra, viene, como dicen los filósofos, de un Big Bang o de una gran explosión? ¿O hay la mano de un arquitecto que fue el constructor, el creador de toda esta cosa? ¿Será que la creación fue en algún momento o hay una creación progresiva? ¿Podemos nosotros ser junto a Dios también co-creadores de este mundo el cual nos ha confiado para que nosotros lo manejemos? ¿Qué pasa cuando una persona se muere? ¿A dónde va? ¿Qué sucede con eso que han contado ese túnel y esa luz blanca que se mira al final del túnel, donde la gente dice experimentar una paz y una tranquilidad profunda? Y los que han muerto dicen, hay inclusive imágenes que nosotros hemos visto de personas que son irreconocibles, pero que irradian una paz. ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Existe el alma en la persona? El alma, que no se debe confundir con las psiques, con la conciencia, con el ego, sino el alma, la parte que a Dios le pertenece. ¿Qué sucederá al final de los tiempos?
Se espera un gran apocalipsis, una guerra que será el juicio final. ¿Quién es Dios? ¿Existe Dios? ¿Dios creó al hombre o el hombre creó a Dios fruto de la necesidad? ¿Por qué tantas religiones y por qué tantos dioses hay alrededor del mundo? ¿Quién soy? ¿Para dónde voy? Estas grandes interrogantes que les acabo de decir, la filosofía y los filósofos se han tratado de explicarla desde los filósofos más antiguos como Anaximandro, Tales de Mileto, Sócrates, Platón, Aristóteles. En la Edad Media, grandes filósofos como San Agustín, Santo Tomás de Aquino, con la patrística o la escolástica. En el siglo XVIII, que es el siglo de oro de los grandes filósofos como Federico Nietzsche, Emmanuel Kant, Carlos Henry Marx, Vladimir Lenin y otros grandes filósofos han tratado de explicar esas preguntas. Han tratado de hacer, queridos hermanos, grandes volúmenes explicando. Y en más, en las escuelas, una con otra se tienden a contradecir. No es lo mismo que piensan los pragmáticos que lo que piensan los idealistas. No es lo mismo la corriente filosófica que habla del positivismo con los que hablan del caos. La filosofía, que es la madre de las ciencias, filosofía que quiere decir amor a la sabiduría, la filosofía que es el conjunto de reflexiones sobre la esencia, las propiedades, las causas, los efectos de las cosas naturales, especialmente del hombre y el universo, ha tratado de explicar estas grandes interrogantes que se plantean en la vida. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cómo existe todo lo que está? Somos fruto del Big Bang, somos fruto de una evolución, como lo dijo Carlos Roberto Darwin. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué pasa con nuestros seres queridos cuando se mueren? ¿Existe el alma? ¿Quién es Dios? ¿El hombre creó a Dios o Dios creó al hombre? Todas estas preguntas los filósofos se las han venido haciendo a lo largo de la historia. Hermanos, en tiempos de la Biblia ya existía este montón de cuestionamientos. De hecho, si ustedes van al libro de Colosenses, y quiero que vayan en este momento, en el capítulo número 2, en el libro de Colosenses, que es una carta maravillosa que trata de expresar, cuyo tema principal de la carta a los Colosenses es la supremacía de Cristo. Cristo es el todo y en todo. Cristo es anterior y superior a los ángeles, superior a la ley, superior a Moisés, superior a los profetas. Entonces, la carta a los Colosenses pretendía, frente a una serie de herejías que habían en esa iglesia de Colosa, tratar de dar una luz y dirección a los cristianos, presentando la supremacía de Cristo y la plenitud de Cristo. Capítulo 2, versículo número 8. Mire cómo existían ya pleitos en ese tiempo. Mirad, dice Pablo, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. El hombre se ha tratado de explicar cosas, pero han surgido engaños. Es increíble, por ejemplo, en teorías acerca de la creación. Ustedes saben, por ejemplo, que nosotros somos de una cultura maya. El Popol Vuh y los mayas, el Popol Vuh es la Biblia de los mayas, es el Corán de los mayas. Dicen que el hombre vino, o sea, la creación existió cuando un Dios se había ido a lo profundo del mar, unos gemelos se metieron en el maíz, se disolvieron y luego después estos hicieron que surgiera el maíz y surgiera la creación. En la cultura india, por ejemplo, se cree que la creación existe porque había un río en el cielo que se llama el Ganga. Ese río, ¿cómo se llama? Vino a la tierra y es el río más sagrado de todos. Hay diferentes cosas. Pues en tiempos de Pablo, en tiempos de la Biblia, existían también esas situaciones. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Hermanos, la filosofía es buena. La filosofía que trata de estudiar la esencia
las causas, los efectos, el arqué de las cosas naturales, especialmente del hombre, es importante. Pero muchas veces la filosofía se olvida del evangelio. Muchas veces hay una pugna entre Cristo y las filosofías, entre la escritura y las filosofías, porque los filósofos no tienen, salvo raras excepciones, la humildad para poder aceptar que la Biblia tiene respuesta a las grandes interrogantes del ser humano. Era como para que gritaran amén, hermanos. Les acabo de decir que la Biblia ha tenido, sigue teniendo y seguirá teniendo respuesta a las grandes interrogantes de la humanidad. La Biblia hay respuestas. Entonces Pablo les dice, miren, que nadie os engañe. Dice el 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y nosotros estamos completos en Cristo, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Aleluya. ¡Wow! Levante su mano y diga, yo estoy completo en Cristo. Grítenlo. Claro que sí, yo también. Porque en Cristo hay respuesta. Porque hoy vamos a estudiar ese el sexto yo soy del Evangelio de Juan. Estamos completos porque Jesús le dijo a Tomás y nos dice a nosotros, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, santos, en Cristo estamos completos. Pablo lo sabía. Dice, nosotros estamos completos en Él. Pero el conocimiento, o sea, miren hermanos, hay dos conocimientos. El conocimiento gnóstico, fruto de la gnosis, del estudio de los eruditos. El conocimiento que es fruto de la preparación de la gnosis, que es revelado por el estudio. Pero hay un conocimiento que es el conocimiento revelado por Dios. Y ese conocimiento solamente lo pueden tener aquellos que aceptan la escritura como los postulados de Dios, como la norma de Dios. Hay esa contradicción. Vayan ustedes a la primera carta a los Corintios, capítulo 2, por favor, versículo 9. Vamos a buscar unos 3 textos más esta mañana. Si no leen la Biblia en su casa, hoy aquí la van a leer, hermanos. Así que vayan leyéndola, por favor. Primera Corintios capítulo 2, versículo número 9. ¿Están conmigo? Antes bien, dice la escritura, como está escrito. Si usted para ahí, como está escrito, ¿qué quiere decir eso? Dios lo ha dicho así. Nadie puede agregar o quitar a lo que está escrito. Como está escrito, el pensamiento de Dios, los postulados de Dios, la respuesta de Dios a las interrogantes de la humanidad. Es decir, y entonces dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, porque no las pueden entender, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Noten en el 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Quiero que reflexionen el texto. Dice, como está escrito, dice el 9. Es decir, el pensamiento de Dios, Dios lo ha dicho así, nadie puede agregar o quitar. Este es el postulado del Evangelio. Cosas que ojo no vio ni oyó, cosas que no pueden comprobarse científicamente, cosas que el raciocinio no puede explicar. Díganme ustedes, hay cosas que honestamente los científicos no pueden explicar. ¿Cómo se explican, por ejemplo, ante el avance de las cirugías plásticas, de la tecnología, de la medicina y todo lo demás, que no han sido capaz la ciencia de poder crear, por decirte algo, un dedo? O sea, pueden transportar, pueden, como te diría,
trasplantar o pueden, qué sé yo, pero un dedo, un tejido. ¿Por qué no han hecho unas pestañas? No se diga un ojo, que es tan complicado. Cosas que ojo no vio ni oyó. Cosas que científicamente no se pueden explicar ni por el raciocinio de ninguna manera. Pero dice después el 10, Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Sabe qué quiere decir eso? Lo que la filosofía no logra explicar, Dios la ha revelado a sus hijos por medio de su Santo Espíritu. O sea, un filósofo se le hace difícil creer. Es más, por eso hay tanto ateo. O sea, Carlos Marx dijo: la religión es el opio de los pueblos. Federico Nietzsche dijo: en 100 años no existirá el cristianismo. Hubo otro escritor que dijo: Dios nos la reveló a nosotros. Hubo otro escritor que dijo: el hombre fue el creador de Dios por su misma necesidad. Pero hermanos, lo que la filosofía no logra explicar, Dios nos lo revela a nosotros por medio de su Santo Espíritu. ¿Están acá, santos? Ahora bien, miren ustedes 1 Corintios capítulo 1. Denle vuelta a la página para atrás. Versículo número 9. Dice la Escritura, 1 Corintios 1, 9. Dice: ¿están conmigo, santos? Permítanme, 19, por favor, desde el 19. Pues está escrito, otra vez, está escrito. Dios lo dijo. Los argumentos de Dios, la respuesta de Dios, el pensamiento de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. O sea, como que Dios está diciendo: miren, va a llegar un momento que los sabios eruditos y los, ¿cómo te diría?, los entendidos van a quedar avergonzados frente al conocimiento de Dios. Y dice después en el 20: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? El que escribe, el erudito. ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Dónde está el letrado? ¿Dónde está el erudito? Versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría, o sea, el mundo no conoce a Dios por más sabiduría. Usted puede ser ¿cómo se llama? Usted puede ser la persona con un coeficiente intelectual más elevado, pero dice: el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, los argumentos de Dios. Salvar al mundo por la locura de la predicación. 22. Porque los judíos piden señales. Ciertamente los judíos decían: cuando venga el Mesías va a hacer señales. Pues queremos ver señales en el Mesías. Y luego decía: los griegos buscan sabiduría. De hecho, los griegos se caracterizaron y han sido caracterizados por ser la gente más raciocínica, la gente que busca sabiduría. De hecho, en la capital de Grecia, en Atenas, nació la filosofía. Le llaman la cuna de la filosofía. Pues lo dice: los judíos buscan señales en el Mesías que esperan. Los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente es tropezadero, y para los gentiles que se la llevan de sabio es una locura. Mas para los llamados, para nosotros, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres, dice la palabra de Dios. ¿Están entendiendo la plenitud de esto, hermano? Noten ustedes. Por eso es que la gente muchas veces no logra tener como la plenitud de lo que cree. Esta mañana no solamente vamos a gritar: Jesús es el camino, la verdad y la vida. No, pero ¿por qué? ¿Por qué?
O sea, hay una diferencia entre la filosofía, entre la filosofía y Cristo. Hay una diferencia entre lo aprendido de una manera gnóstica o lo aprendido de una manera revelada. Y a nosotros se nos ha revelado por el Espíritu las cosas que ojo no vio ni oído oyó, son las que Dios ha preparado para nosotros y nos las revela por el Espíritu Santo de Dios. Hermanos, este diálogo, esta dialéctica de poner argumentos, la vivían los discípulos. Yo quiero terminar con este pasaje. Vayan al libro de Hechos, capítulo número 17, y se van a encontrar al apóstol Pablo predicando nada más ni nada menos que en Atenas, que es la capital de la filosofía, la cuna de la filosofía. Allí llegó Pablo para exponerles que Jesús era el camino, para exponerles que Jesús era la verdad, para exponerles que Jesús era la vida. ¿Están conmigo, santos? Versículo número 16. 17:16. Mientras Pablo, está el gran apóstol Pablo, escritor de las cartas, mientras Pablo los esperaba en Atenas, Atenas, la capital de Grecia, Atenas, donde nació Sócrates, Platón, Aristóteles, donde vivió Tales de Mileto, Anaximandro y todo lo demás, donde llegaban a reflexionar. Atenas, donde surgieron las Olimpiadas, donde había la gente más erudita de la historia durante siglos. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada y la idolatría. Me gusta la palabra se enardecía. Sentía un celo de Dios, sentía enojo, indignación, ira de Dios. Yo no sé si algún momento a ustedes se les ha enardecido el espíritu con un celo santo por las cosas de Dios. Es una cosa tremenda. Yo he tenido esa experiencia algunas veces cuando he visto manifestaciones, ¿cómo te diría? Al más alto nivel de fetichismo, de religiosidad y de brujería. Cuando Pablo sintió eso, llega a Atenas, su espíritu se enardeció. Mire, ¿y por qué? Porque la ciudad era entregada a la idolatría. Eso dice al final. ¿Qué es la idolatría? La idolatría es el culto destinado a la adoración de los ídolos. Puede considerarse también una idolatría el amor excesivo por alguna persona o algún objeto. Idolatría es culto a los ídolos, culto a cosas hechas por hombres. Pero también idolatría es el amor excesivo hacia las personas o objetos. Por ejemplo, cuando el hombre le dice a la mujer, ay mamacita, te amo, te adoro, yo no podría vivir sin ti. No, hombre, no ande diciendo eso, hermano. ¿Y cómo le va a decir eso a una persona a usted? Eso es idolatría. Adorarás al Señor tu Dios, solo a Él adorarás. ¿Cómo que no podés vivir sin una persona si no naciste con Él, hombre? Las personas somos transitorias. Esa persona que usted adora y ama y todo lo demás, un día se terminará esa relación. ¿Cuándo? Cuando se mueran. Y usted tendrá que seguir viviendo, o se va a ir al hoyo también con el que dice que adora. ¿Me entiende? Eso es idolatría. Cuando la mujer le dice al hombre, ay, si me dejas me muero porque vos sos mi vida, vos sos la razón de ser, te adoro, te amo. Puchica, Jesús es el que está ahí. No, hombre, la razón de ser es nuestro Dios, hermanos, por sobre todas las cosas. El único indispensable en nuestra vida es ser Dios. Entonces, ahí en Atenas estaban entregados a idolatría. Puede considerarse también la idolatría como el amor excesivo. También, hermanos, el amor que sustituye el amor que se debe dedicar única y voluntariamente al Dios verdadero. Eso es idolatría. Entonces, esta gente estaba metida en idolatría. Versículo 17. ¿Están conmigo, santos? Sigamos. Dice, así que discutían en las sinagogas
con los judíos piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Es decir, Pedro aprovechaba la sinagoga, la plaza, en cualquier lugar para exponer el evangelio. Cuando nosotros, los que estuvimos allá de la UPS en Soyapango, estábamos haciendo la obra de Dios. Aunque nos insulten, aunque nos digan lo que digan que somos locos o lo que sea, pero hermanos, no nos avergonzamos del evangelio. ¿Me entiende? Creemos que Cristo sigue siendo respuesta para hoy a todas las preguntas del ser humano. Versículo 18. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Ahí aparecen dos grupos de filósofos. Por un lado están los epicúreos y por otro lado están los estoicos. ¿Quiénes son los epicúreos? Epicúreos, su clave o su doctrina fundamental era la experiencia y no la verdad. Ellos querían sentirse bien. Ellos buscaban las emociones placenteras, que era como el sumum bonum de su vida. Sumum bonum quiere decir lo máximo. Como lo máximo de su vida era experimentar placer. Su clave fundamental era la experiencia y no la verdad. Estaba ese grupo, los epicúreos. Pero luego también estaban los estoicos, que fue una secta fundada por uno que se llamaba Zenón. Este filósofo Zenón tenía el principio que decía que debían conducirse por el intelecto y no tenían que dar consideración a los placeres ni a los sufrimientos corporales. Ellos eran muy ascéticos, se abstenían de muchas cosas, practicaban el ayuno. Ascetismo quiere decir tener prácticas religiosas que me privan a mí de otras cosas. Entonces Zenón les había enseñado eso. Pero además de eso, la característica fundamental de los estoicos es que eran panteístas. El panteísta mira a Dios en todo, todo es Dios, yo puedo ser Dios. Eran fatalistas, orgullosos. Creían que el ser humano, fruto por el intelecto, podía llegar en un momento a convertirse en Dios. Entonces imaginen ustedes, Pablo llega a Atenas. Aquí está un epicúreo, un emocionalista, alguien que quiere sentirse bien, la experiencia, su fin fundamental es tener experiencia positiva. Aquí estaban los estoicos, que eran casi dioses, que se creían que eran más sabios que todos los demás, que eran panteístas. Frente a estas dos personas, Pablo llega a predicar y dice: algunos filósofos, en el 18, y algunos filósofos de los epicúreos, de los estoicos, disputaban. La palabra disputar quiere decir entrar en una práctica que se llama dialéctica, cuando se expone una verdad y el otro la reputa. Cuando se da una tesis, luego el otro pone una antítesis y se llega a una conclusión. El método dialéctico era ese, muy popular en la filosofía para tratar de llegar a la verdad. Dice, disputaban con Pablo. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Interesante la pregunta. ¿Qué querrá decir este palabrero? La palabra palabrero hay que traducirla bien, porque ahora ustedes están pensando en el chino Tres Colas, en el viejo Lin y en el que manda ahí en la colonia. Pero la palabra original para palabrero no era el líder. No le llamemos líder, porque el líder es alguien positivo. No era el cabecilla de una banda, de una mara o algo así. La palabra palabrero original aquí es: ¿qué querrá decir este charlatán? Esa fue la pregunta que le hicieron. Noten ustedes, dice la Biblia, ¿qué querrá decir este charlatán? Y otros dicen, parece que es predicador de nuevos dioses, porque le predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Wow, ahí está el centro. Eso era lo que les predicaba. 19. Tomándole, lo trajeron al aerópago. Hoy lo pronunció bien. Entonces agarraron a Pablo y lo trajeron al aerópago. ¿Qué es el aerópago? Es un lugar como como llamémosle así, como un pequeño anfiteatro abierto, pero que tenía una acústica bien interesante, la gente podía oírlo. Entonces llegaban ahí los diferentes palabreros
charlatanes, los diferentes, qué sé yo, filósofos que traían nuevas cosas, se paraban y empezaban a discutir uno de otro. El Areópago es un lugar que tiene una acústica. Fíjense ustedes que cuando yo llegué a Israel en el año 2000 que fui, el primer lugar que visité fue un lugar que es un pequeño aerópago que está cerca del aeropuerto Ben Gurión, ahí en Tel Aviv, en Israel. Entonces yo fui a ese lugar. Algún día vamos a ir a Israel, oyen, eso antes que se mueran, vamos a ir juntos. Si pídanle a Dios que antes de morirse vamos a ir a Israel, para que conozcan la tierra donde caminó el Señor. Y los que no tengan para el pasaje, les aseguro que van a ir un día, cuando sea el milenio. Muy bien. Entonces, pero espérenme, el punto es que llego a ese lugar y me paro en el anfiteatro así, y llego, ahí tocan guitarra y sin micrófono, sin parlantes, sin sonido, se escucha perfecto. Entonces yo llegué y me paré, y como tengo una voz así bien suave, ¿verdad? Y de repente yo le hice ahí en medio, estaba así en el Areópago donde Pablo supuestamente se había parado, y yo dije: ¡Aleluya! Y todos los que andaban ahí se me quedaron viendo y dijeron: ¡Ey, este tiene voz de Pablo! Dijeron, para predicar. Por lo menos la voz, aunque no la sabiduría y otras cosas. Entonces lo trajeron a Pablo, lo llevaron a la colina de Ares, al Areópago, y entonces lo llevaron ahí. Versículo 19, ¿están conmigo, santos? Muy bien, sigamos. Y tomaron y lo trajeron al Areópago diciendo: a ver, Pablo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que tú hablas? Pues traen a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir todo esto. 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que ustedes son muy religiosos. La palabra original no es religioso ahí, la Reina Valera la tradujo mal. Dice, la palabra original en el griego es: observo que ustedes son muy supersticiosos. ¿Qué es la superstición? Atribuirle poderes a algo que no los tiene. Entonces los atenienses eran así, porque tenían un montón de altares, un montón de dioses, eran politeístas, tenían dioses. Hermanos, lo increíble es que así era en Atenas y así es hoy acá. Si usted se fija, aquí hay un montón de dioses. Yo estaba viendo un documental sobre Dios. ¿Saben ustedes que en la India hay millones de dioses? Millones de dioses. No solo uno. Nuestros ancestros que vivían en toda Mesoamérica, tanto los aztecas, los mayas, los incas, toda esta raza era politeísta, panteísta, el dios del sol, de la luna. Bueno, aquí en El Salvador teníamos el dios del maíz. El dios del maíz era cosa seria, hermano, casi el papá de los dioses. Pues en Grecia también tenían a Zeus, el padre de los dioses, Afrodita, Jano. ¿Sabe quién era el dios Jano? El dios de los comienzos y de las terminaciones y los comienzos. Eran politeístas. Pero hermano, hoy en la actualidad, ¿no creen ustedes también que somos como dioses? Que tenemos un montón de dioses nosotros aquí en nuestras sociedades. O sea, no solamente los santos, que San Martín de Porres, que San Juan, que San Judas, que Santo, que no sé qué y todo lo demás. Llega la gente, se persina y le pide que le hace milagro. Y cuando quieren buscar el amor ponen a San Antonio de cabeza. Y pasa años porque nunca llega, porque con ese tu carácter, ¿cómo vas a conseguir algo? Entonces, pero el punto es, hermanos, que somos politeístas, tenemos un montón de dioses, pero dejemos esos dioses ahí. ¿Qué tal con los dioses del poder, del dinero, del placer? Con los dioses modernos, con los dioses que sobresalen nuestro ego, nuestro carácter, pensando que nosotros no necesitamos de nada. Entonces le dijo Pablo: observo que son muy supersticiosos. Primero estoicos. Ustedes que son supuestamente racionalistas, epicúreos, emocionalistas, yo observo que ustedes son supersticiosos, que tienen muchos dioses. Sigamos leyendo, versículo número 23.
Porque pasando y mirando entre vosotros, entre vuestros santuarios, hallé también al entrar, el cual estaba en la inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Tenían tantos dioses que tenían un altar a un Dios que se llamaba el Dios no conocido. Por si se nos olvidó, dice, aquí está este altar. Pues a ese Dios no conocido yo les vengo a predicar. Versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Gloria a Dios. Este es el mensaje, hermano. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues ese es quien da a todo vida y aliento a todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de todos los hombres, para que habite sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si de alguna manera palpando ustedes pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también lo han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, oro, piedra, como en el arte o imaginación de hombres. No piensen eso, porque la gente tenía tantos dioses de plata, de oro, de bronce. 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, inclusive acá, que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe para todo, por haberle levantado de los muertos. Pero cuando lo oyeron, lo de la resurrección y de los muertos, unos se burlaban de Pablo y le decían: ya te hemos oído. ¿Cómo le decían? Ya te oiremos acerca de esto otra vez. 33. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron al mensaje, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, que era el que cuidaba el aerópago, el aeropagita, y su mujer llamada Damaris, y otros con él. Creyeron el mensaje y lo recibieron. Damas y caballeros, permítanme concluir esta mañana con esta larga disertación que les he dado quizás, pero que era necesaria. El sexto gran yo soy de Jesús, cuando dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, estaba diciendo Jesús que frente a las grandes interrogantes del ser humano: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Existe el alma? ¿Quién creó todo esto? ¿Quién es Dios? Etcétera. Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida. Y noten algo, Jesús no dijo: yo soy un camino, como queriendo decir todos los caminos llevan a Roma. No, Señor. No es a Jesús por María, no es portándose bien ni nada. Solo hay un camino de salvación, porque un solo mediador entre Dios y los hombres hay, y su nombre es Jesucristo hombre. Solo hay. Él le dijo: yo soy el camino. No les dijo: soy un camino. Frente a los filósofos que buscan la verdad, pues ¿saben qué? Yo soy la verdad. Y no soy una verdad, no soy una verdad relativa. Yo soy la verdad absoluta para el ser humano. Y después le dice: yo soy el camino, la verdad y ¿qué? Y la vida. Los que andan buscando vida, sus dioses, los que andan buscando sentido, luz y dirección. Hermanos lindos, entiendan, ustedes y yo somos la generación más privilegiada, porque ya no nos preocupamos por las grandes interrogantes del hombre. ¿Quién soy? Soy un hijo de Dios, lavado por la sangre del Cordero. ¿De dónde vengo?
fui creado a imagen y semejanza de Dios. ¿A dónde voy? A la eternidad, a estar con mi Señor, porque Él me rescató. ¿Quién creó esto? Dios es el arquitecto, el creador del cielo y de la tierra. Queridos hermanos, ¿quién es Dios? Él es mi Padre. Él es el que me orienta, el que me da dirección. Él es todo para el hombre. Él es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. Aleluya. Pónganse de pie, por favor. Maravilloso mensaje, ¿no lo creen, santo? Así que cuando Jesús dijo, cuando Tomás le dijo, ¿cuál es el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es todo para nosotros. No necesitamos ni preocuparnos. ¿Qué pasa con la muerte? Mire, hermanos, no se preocupe. ¿Existe vida después de la muerte? ¿Existe el alma? Claro que sí. Usted cierra sus ojos y se muere, y cuando los abre está viendo a su amado Jesús, porque su nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero. Esa es la verdad del todo. Tantas cosas que de hecho los grandes filósofos, tantos volúmenes, y aquí está la respuesta para el hombre. Jesucristo es la respuesta. Jesucristo es la respuesta. Jesucristo es la respuesta. Hoy es el momento de hacer un alto y colocar los ojos al cielo. Hoy te invito a que entregues tu vida a Jesucristo. Él te ayudará a marcar la diferencia, pero ante todo a vivir la eternidad con Él. Repite esta oración conmigo. Señor Jesús, te pido que entres en mi vida y cambia todo lo que he sido. Hazme una persona nueva y diferente. Perdona todos mis pecados. Confieso que tú eres mi Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor. Gracias por compartir un tiempo de edificación con el pastor Carlos Rivas en su programa El Poder de la Palabra, dedicado a transmitir principios bíblicos y devolver los valores morales de Dios a nuestra sociedad. Si desea una copia del programa de hoy en audio o video, solicítelo por teléfono al 2233-7777, haciendo referencia al número que aparece en el desarrollo de esta conferencia.